Hola chicos, esta clase tiene como objetivo responder a la pregunta ¿qué es la luz? Para ello, bueno, vamos a presentar el debate histórico que hubo en torno a si la luz era una onda o una partícula. Y bueno, vamos a ver la definición más actual donde este concepto de luz bueno, va a tener una naturaleza cuántica, como la energía producto del salto de electrones en órbitas atómicas. Y bueno, vamos a ver que esto de la luz visible como tal no es otra cosa sino una pequeña parte de algo más grande que es el espectro electromagnético. De esta forma vamos a presentar también otras ondas electromagnéticas que bueno, van a tener desde la física la misma naturaleza, solo que bueno, para percibirlas no la podemos percibir directamente con el sentido de la vista, por ejemplo, sino a través de otro tipo de receptores. Bueno, en el medio vamos a hablar de eh, vamos a presentar el concepto de que es una onda, vamos a ver algunas aplicaciones de esto electromagnético, sobre todo para, por ejemplo, observar el cielo nocturno, digamos. El cielo lo podemos observar con luz visible o lo podemos observar con un telescopio, digamos, o con otros aparatos que son sensibles en otras longitudes de onda del espectro electromagnético. De esta forma podemos ver imágenes que no veríamos con el visible. Un poco la clase de hoy. Bueno, retomando la clase, el objetivo sería responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la luz? O sea, intuitivamente todos sabemos qué es la luz, o sea, que la usamos a diario, bien sea en una lamparita, en la linterna del teléfono, vemos la luz solar, antorchas, hay algunos fenómenos asociados, por ejemplo, que la luz blanca se puede descomponer en distintos colores, porque hay lamparitas que iluminan de un color y otras de otro. Si, digamos, lo que se alimenta desde la misma electricidad, digamos, la idea sería un poco ir respondiendo estas preguntas, digamos, desde la física, digamos, ver cuál es el origen de la luz. Bueno, para empezar a hablar de la luz tendríamos que remontarnos un poco en qué pensaban en la antigüedad, por ejemplo, los filósofos griegos. Los filósofos griegos tenían diferentes ideas, digamos, hay dos que podemos decir, podemos rescatarlas que aún se mantienen. La primera, bueno, es que la luz se propaga en línea recta, y la segunda es que ellos pensaban que la luz era algo así como una corriente o chorro de partículas energéticas que cuando chocaban contra un objeto permitían que éste se iluminara y bueno, finalmente podíamos percibir este objeto a través de nuestro sentido de la vista. Hasta acá estas dos cosas se siguen manteniendo. Sin embargo, había una idea errónea que tenían que se mantuvo hasta hace poco, incluso en la cultura popular todavía se mantiene. Si vemos alguna, no sé, película, serie o cómic de Superman, vemos que tiene la visión de rayos X y vemos que como que la luz es la que sale de su ojo, atraviesa la pared y ve lo que está detrás de la pared. Cuando en realidad lo que tendría que hacer es que hay un aparato, no sé, o un tipo de artefacto que emite luz, una fuente, vamos a llamarla, fuente de luz, que, bueno, luego emite esta luz interactúa con la materia y el rebote es lo que uno percibe con nuestro sentido de la vista. Esto, bueno, se logra explicar justamente dado que en la oscuridad no se podía ver nada. Si en la oscuridad no se veía nada, significaba que la luz no venía del ojo, digamos. El ojo no es el que sale un rayo de luz del ojo, va al objeto, ve cómo es y luego esa información vuelve al ojo. No, esto no es así. Lo que sería, digamos, la comprensión actual que tenemos de cómo funciona este fenómeno de la luz es que, bueno, hay algo que emite luz, llamémoslo fuente de luz, una vela, una lamparita, el sol. Esta emite luz, esta luz interactúa con un objeto, en el objeto parte de la luz se absorbe y parte de la luz se refleja. En realidad lo que ven nuestros ojos es la luz que se refleja. Así, esto también da una idea de el color de los objetos. El color de un objeto va a estar dado por el color que refleja. Una definición un poco más actual y sobre todo más técnica de qué es la luz sería, bueno, la luz va a ser energía en forma de una onda electromagnética generada en el interior de los átomos mediante un fenómeno llamado emisión cuántica. Acá, bueno,
Energía, tenemos una idea de qué es energía, va a ser una capacidad que va a tener un cuerpo, un sistema para generar un cambio. Electromagnético, bueno, el nombre lo dice, va a estar asociado a campos eléctricos y magnéticos. Y bueno, lo otro dice que esto se genera en el interior de los átomos. En el átomo pensemos que, bueno, en tercer año habíamos definido un átomo como la partícula más pequeña, digamos, de un elemento químico, y estaba conformado por un núcleo donde estaban los protones, los neutrones. Este núcleo era muy chiquitito, pero tenía toda la masa, y luego había una nube de electrones que los orbitaban. Estos electrones, no sé si se mencionó, pero bueno, acá hago la aclaración, solo pueden estar en ciertas órbitas, digamos. Hay órbitas que son las permitidas. No puede estar el electrón en todo el espacio, sino en ciertas órbitas. Estas órbitas se llaman orbitales. Y bueno, es lo que da inicio a todo lo que es la química, a todos los enlaces químicos. ¿Qué puede pasar? Que un electrón gane de alguna forma energía por frotamiento, por algún fenómeno físico, calor o algo. Este electrón gana energía y salte a un siguiente nivel, a un nivel que se llama el nivel más energético. En este momento se va a decir que el electrón va a quedar excitado, digamos, va a quedar con más energía de la que tenía inicialmente, y existe un estado donde el electrón podría perfectamente estar y puede estar con menos energía. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Digamos, en el tiempo va a pasar que este electrón va a querer volver a su estado base, digamos, su estado de mínima energía. La naturaleza así siempre busca los estados de mínima energía. Y esta energía que tenía en exceso la va a emitir en forma de un paquetito de energía, de un paquete de energía. Esta idea la da justamente Einstein hace más de 100 años, en 1905, cuando logra de alguna forma, junto con Planck y otras personas, dar la idea de que la energía está cuantizada. ¿Qué significa que la energía está cuantizada? Que son paquetitos de energía, no es que es una, como está acá en la figura, digamos, no es que la luz es algo grande, sino que son paquetitos que corresponden a los niveles de energía de los saltos de estos orbitales, los saltos que hace el electrón en los diferentes orbitales. Es una definición bastante compleja, pero bueno, en resumen es eso, digamos, es energía en forma de paquetitos, digamos, no es algo que es continuo, no podemos tener diferentes niveles de energía, sino ciertos niveles permitidos de acuerdo a la naturaleza propia de la materia y de los átomos. Y, ¿qué más se me queda acá? Bueno, va a ser una onda electromagnética. Ahora vamos a ver qué es una onda electromagnética. Bueno, acá está un poco más a detalle. Pensemos que lo amarillo es el núcleo y luego tenemos capas o órbitas donde se pueden ubicar los electrones. Un electrón puede, por algún mecanismo físico, absorber energía y, por consiguiente, ir a un nivel superior de energía. Puede existir así por momentos, digamos, en lo que se conoce como un átomo excitado, pero luego este átomo va a querer volver a su estado de energía mínima. Cuando hace esto, el electrón vuelve a un nivel de la capa electrónica más baja y la energía excedente se emite o se larga en forma de un fotón. Acá ya viene la idea de fotón, va a estar asociado con energía. El fotón va a ser energía en forma de luz. Luego vamos a ver que los fotones, que en este caso se originan en las nubes electrónicas, vamos a decir que vamos a llamarlos rayos X de alguna forma, es el nombre que le dio a la persona que los descubrió, Röntgen, y se dan justamente, es un fenómeno que se da entre capas de la nube electrónica. Otro fenómeno que puede dar origen a fotones es el acomodamiento de los nucleones dentro del núcleo, es decir, dentro del núcleo van a estar ajuntaditos los protones y los neutrones. Recordemos que los protones por ahí no se quieren porque todos tienen carga positiva y no les gusta estar juntos. Los neutrones lo que hacen es darle estabilidad y equilibrar el núcleo a través de una interacción que se llama interacción nuclear fuerte. Pero el núcleo puede de alguna forma buscar un estado que sea de menos energía. Puede, vamos a decirlo en palabras burdas, digamos, un protón puede rodarse para un costado o un neutrón rodarse para otro para de alguna forma estar con menos energía. Y en este movimiento se puede también emitir luz, se puede emitir un fotón
que ya no se llama rayo X, sino se llama rayo gamma o emisión gamma. Entonces, una primera diferencia de los fotones que se originan dentro de los átomos, vamos a tener que hay fotones que vienen de dentro del núcleo, que son de mucha energía y corresponden a lo que se llama radiación gamma, y hay otros fotones que se producen por la interacción que hay entre los electrones y la nube electrónica, digamos, un salto a un nivel superior, inferior, primero al nivel superior y luego cuando va del superior al inferior se emite energía, y bueno, en este caso se libera un fotón característico que se llama rayo X. Es importante destacar que bueno, estas interacciones para emisión de rayos gamma se dan justamente en reacciones de fisión nuclear o en materiales radiactivos, digamos. Los materiales reactivos van a ser materiales donde los núcleos son inestables y buscan un estado de estabilidad justamente emitiendo energía, en este caso en forma de radiación gamma. Bueno, siguiendo con la pregunta ¿qué es la luz? Bueno, acá hay otro párrafo, digamos, para leer, donde, bueno, la luz, si bien inicialmente habíamos dicho que los griegos decían que era una partícula, y bueno, ahora por esta parte decimos que desde el punto de vista de la naturaleza de la luz, desde los átomos, digamos, desde el fotón, dijimos que era algo electromagnético. Sí, la luz en realidad es las dos cosas, digamos, dependiendo del fenómeno que se estudie. Y es algo que se ha aceptado relativamente hace poco. Bueno, vamos a ver que la luz se va a comportar como una onda electromagnética en todo lo que tiene que ver con la propagación. Es decir, si yo agarro, no sé, dos láseres y los cruzo, más adelante vamos a ver, no se chocan entre ellos, digamos. Cada láser uno pasa por un lado y el otro pasa por el otro lado. No, en la propagación no se van a interferir. Sin embargo, la luz puede interactuar con la materia, que es, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, todos estos fenómenos que tienen que ver con interacción de la luz con la materia, de fotones, va a responder a justamente la parte de interpretar a la luz como una partícula. Bueno, por otro lado, luz, bueno, ya más coloquial, digamos, asociamos luz a lo que podemos percibir con nuestros ojos, a la luz visible. Eh, la luz visible justamente va a ser radiación electromagnética que podemos percibir a través de nuestro sentido de la vista. Y esta es una, una pequeña parte de algo que vamos a ver en las siguientes láminas, que es el espectro electromagnético, que va desde ondas de muy poca energía hasta ondas de mucha energía. Nosotros podemos ver una pequeñísima parte, que es lo que corresponde justamente a la luz visible, que va desde ondas más energéticas, que serían el azul, hasta ondas menos energéticas, que va a corresponder a la luz roja. Luego, bueno, en los extremos hay luz ultravioleta que no percibimos, va a ser básicamente invisible para nosotros, y va a haber luz, vamos a decir, luz no corresponde a luz, luz vamos a verlo como algo visible, pero van a haber ondas electromagnéticas de menos energía que el rojo, que vamos a llamar infrarrojo. Esto, haciendo la analogía con el caso acústico, sería como ondas que son hiperacústicos, son subacústicos, que no podemos percibir, pero están, digamos. Bueno, acá ya vemos que 9 láminas, y esta lámina todavía seguimos diciendo qué es la luz. Bueno, la luz, pensada ya en la época de Newton, Newton plantea lo mismo que planteaban los griegos, que era un haz de partículas. Había otro científico en ese entonces, otro filósofo natural, que se llamaba Huygens, que planteaba en realidad que la luz era una onda, digamos. Cada uno defendía su postura de acuerdo al fenómeno que estaba estudiando. Newton estaba estudiando el prisma, Huygens estaba estudiando la propagación de ondas. Entonces, eh, cada uno defendía su postura, argumentaba, y bueno, lo que tenemos hoy en día es que en realidad la luz se va a comportar de ambas formas, como onda y como partícula. Bueno, Newton hizo diferentes descubrimientos, ya lo vimos en mecánica, y por ahí la idea de él fue aceptada hasta, bueno, hasta bien entrado el siglo XVIII, hasta los 1700. Eh, Sin embargo, bueno, o sea, básicamente el principal escollo, el principal problema que tenía la idea de Huygens es que si la luz era una onda, necesitaba un medio para propagarse. El, el sonido sabemos que
se transmite en el aire, en ondas en el aire. No sé, una ola que hacemos en el agua, una pileta, esta onda se va a transmitir en el agua. Y así, bueno, la idea de onda se pensaba siempre es energía que se transmite en el espacio, pero necesita necesariamente un medio para transmitirse, digamos, no es que se transmite en el espacio, se va a transmitir a través de un medio en el espacio. Entonces, estuvieron estos dos, vamos a decir, modelos científicos bastante que trataban de explicar la naturaleza de la luz. Uno lo argumentaba de una forma, el otro lo argumentaba de otra. La realidad es que ambos tenían razón, pero no lo sabían. O sea, tuvieron que pasar siglos para llegar a un consenso, para que la sociedad científica y todos aceptáramos que la luz puede ser las dos cosas, digamos, desde este punto de vista. Por ahí los fenómenos no vamos a ahondar mucho en cada uno, pero si les voy tirando ideas, vamos a tratar de discutir un poco de esta idea de eh, cuál fue el experimento que se hizo para demostrar que la luz no viaja en el vacío, digamos, o que la luz viaja en el vacío. Pues lo que querían demostrar es que, no que existía un medio material llamado éter, y bueno, fue un fracaso el experimento. La luz va a terminar viajando por el vacío, a diferencia de otros tipos de ondas. El experimento que se plantea para, vamos a decir, demostrar la existencia del éter era plantear, bueno, la luz se tiene que mover a la misma velocidad en el éter, en este medio. Si logramos hacer un experimento donde podamos de alguna forma usar a la Tierra como algo que se mueva a mucha velocidad, disparar un rayo en el sentido de que la Tierra se mueve, vamos a decir, con velocidad positiva, medir este rayo y luego medir el rayo cuando la velocidad en la otra estación, digamos, uno lo hacemos en invierno, el otro lo hacemos en verano, justamente para que la Tierra esté en la posición contraria de la órbita y tenga, vamos a decir, la luz viaje con la velocidad de la luz más la velocidad de la Tierra, y en el otro viaje con la velocidad de la luz menos la velocidad de la Tierra. Entonces, según este experimento, se podría medir, digamos, una diferencia en la velocidad de la luz. Digamos, la luz cuando viaja con la Tierra viaja más rápido, la luz cuando viaja en contra de la Tierra viaja más lento. Y bueno, la realidad fue que fue un fracaso. Eh, no existe el éter, digamos, la Tierra se mueve a través del espacio que vamos a considerarlo vacío. Y lo que se encontró es que la luz se mueve a la misma velocidad, digamos, en un sentido u otro. Para esto se hizo otro experimento que sería el interferómetro planteado por Michelson y por Morley. Bueno, este sería el esquema del experimento planteado por Michelson y por Morley. Bueno, en F tenemos una fuente de luz, pensemos un láser de hoy en día, no existían los láseres en ese entonces, pero pensemos en un láser de hoy en día. Este láser, bueno, se emite luz, luego llegaba a un semiespejo, en este semiespejo se dividía la luz a la mitad iba para arriba y la mitad seguía derecho, se encontraban con un espejo y bueno, se devolvían. La idea era observar, digamos, que ambos, digamos, haciendo el experimento cuidando las distancias y todo, digamos, que el espejo 2 y el espejo 1 estén a la misma distancia del lente, digamos, de este lente que divide la luz. Eso de forma experimental había que controlarlo. Lo que se quería ver era que la luz llegaba desfasada, vamos a llamarlo, vamos a usar esta palabra, llegaba desfasada a este ojito que está mirando, a este receptor de luz. ¿Y esto por qué? Bueno, planteemos una idea de, no sé, una persona que quiere cruzar un río y el río tiene una velocidad, digamos. Yo quiero cruzar a nado el río y puedo, no sé, ir de una costa sería el espejo 2 y la otra costa sería el ojito. Si intento atravesarlo en esta posición, vamos a llamarla vertical, y el río tiene una velocidad, el río me va a correr, no voy a llegar a la costa que tengo enfrente, sino que voy a llegar a otro sitio. Justamente porque el río tiene una velocidad. Acá lo que se estaba planteando era justamente eso, que existía un medio que se llamaba el éter, y si podíamos hacer un experimento donde la luz estuviera en dos direcciones que fueran perpendiculares, una iba a ser independiente del cambio de velocidad del éter y la otra iba a incluir el cambio de velocidad por el éter.
lo que se descubrió es que ambas llegaban al mismo tiempo, no llegaban desfasadas, lo que significa de que no existe un medio llamado éter, digamos, donde se propagará la luz. Bueno, una definición importante, digamos, ya hablamos de partícula, todos tenemos una idea de que es una partícula. Bueno, ahora continuaríamos definiendo qué es una onda. Desde la física, una onda va a ser una perturbación de alguna propiedad de un medio que se propaga a través del espacio vacío o un medio material, transportando energía, no transporta materia. Distinguimos dos tipos de ondas en función de cuál es la dirección de perturbación respecto a la dirección de propagación. Así, si la dirección de propagación coincide con la perturbación vamos a llamarlo esta comprensión o estiramiento de un resorte, vamos a decir que la onda es longitudinal. Por ejemplo, las ondas de sonido. Otro tipo de onda van a ser las ondas transversales. Acá vamos a incluir las ondas electromagnéticas, donde la dirección de la perturbación va a ser transversal o perpendicular a la dirección de propagación. Por último, hay una ecuación que vamos a usar, digamos, es la ecuación que venimos usando de física, digamos, de cinemática, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Acá vamos a usar, digamos, la física es la misma, pero vamos a usar algunos parámetros de una onda. Por ejemplo, esta distancia que vamos a considerar va a ser la distancia entre cresta y cresta, la vamos a llamar longitud de onda, y el tiempo que tarda la onda en ir de una cresta a otra cresta o de un valle a otro valle, digamos desde dos puntos que sean iguales en las ondas, vamos a llamarlo periodo. El inverso del periodo es la frecuencia, así que podríamos definir la velocidad de una onda como la longitud de onda, que se escribe con esta letra griega que se llama lambda, por la frecuencia, sí, con F. En algunos textos se encuentra la F como una otra letra griega que es la nu, vamos a nu, que es como una B chiquita, pero acá vamos a usar la velocidad, longitud de onda por frecuencia. Acordemos estos dos nombres, longitud de onda y frecuencia, que van a ser propiedades justamente de una onda. Bueno, la frecuencia vamos a medirla en el inverso del tiempo, recibe un nombre particular, la unidad de frecuencia, que es el hercio, hertz o hercio, y luego todos los múltiplos y submúltiplos de acuerdo a estas escalas de potencia base 10, kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz, petahertz, bueno, todos estos hertz. Bueno, acá vemos la unidad de frecuencia es el hertz, es el inverso del tiempo, o sea, un hertz sería equivalente a segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo. Bueno, la frecuencia de un hertz correspondería a una onda completa dentro de un segundo. Si comparamos dos ondas, digamos, una onda que tenga una frecuencia de un hertz significará que en un segundo eh, llena en un segundo una sola onda. Una onda de 10 Hz o 10 ciclos por segundo significa que en un segundo se va a repetir esta perturbación 10 veces. Bueno, acá tenemos otra vez la misma ecuación, distancia sobre tiempo va a ser la velocidad o longitud de onda por frecuencia, donde definimos la longitud de onda como la distancia entre pico y pico, entre valle y valle, dependiendo como lo que podamos medir, digamos. Muchas veces es más fácil medir los ceros, digamos, los puntos de corte. Y bueno, acá ya teniendo la definición de onda, teniendo una definición de energía, habiendo hablado de un poco de la luz, vamos a integrar estas ideas en esta lámina. Esta lámina se las presento, se llama espectro electromagnético y no es otra cosa sino una herramienta, digamos, para organizar las distintas ondas de acuerdo a su longitud de onda, por ejemplo. Y vimos que la longitud de onda a través de la velocidad la podemos relacionar con la frecuencia. Y por otra parte, ya desde la cuántica podemos ver que la energía se relaciona con la frecuencia a través de la constante de Planck. Entonces podemos sobre la misma gráfica, digamos, poner varios ejes. Por ejemplo, un eje que va a tener que ver con la frecuencia, otro que va a tener que ver con la longitud de onda y otro con la energía, digamos. Acá solamente, digamos, está puesto la frecuencia y la longitud de onda, pero podemos también asociarle otro eje a la energía. Y bueno, podemos, de acuerdo a la longitud de onda, ir asignando espacios, digamos, o bandas de frecuencia
de acuerdo a distintos usos que se le pueden dar a las ondas electromagnéticas. Así que tenemos las ondas de baja frecuencia, las podemos usar para radio, que sea AM o FM, televisores. Luego vamos a tener ondas ya de microondas, usadas en antenas, usadas en, no sé, el microondas donde calentamos la comida, en el wifi de la casa. Luego vamos a tener ondas infrarrojas, todo el espectro visible, que va a ser un espectro chiquito en comparación a todo el espectro hasta que, bueno, llegamos a la luz ultravioleta, que el sol, en realidad vamos a ver más adelante que el sol va a ser una fuente de luz que emite luz en todos los colores. Cuando hablamos de colores, vamos a incluir los colores visibles y también ondas que están fuera del espectro visible, como el infrarrojo o la luz ultravioleta, distintos ultravioletas hay. Siguiendo, digamos, vamos a ver que hay otras ondas que, bueno, ya las hablamos en un principio, los rayos X, que van a ser ondas que se dan dentro de los átomos, digamos, cuando un electrón salta a un nivel superior a un nivel inferior, y, bueno, rayos gamma. Por último, vamos a tener rayos cósmicos que, bueno, se dan en eventos astronómicos importantes, como, no sé, un agujero negro, un quasar, donde en realidad, bueno, acá ya es otro tipo de radiación, sería radiación de sincrotrón, donde esta es una radiación que se da justamente al acelerar partículas cargadas. Esto no lo vamos a ver por ahora, digamos, pero se los dejo, digamos, es una energía, eso, corresponde a energías muy altas. Por ahí se puede simular en algún acelerador de partículas importante, pero no es algo que nos encontremos en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana nos podemos encontrar radios, televisores, microondas, eh, algún rayo X, alguna vez que nos tengamos que hacer un rayo X. Rayos gamma lo podemos encontrar en la naturaleza en algunos elementos que son radiactivos. Y bueno, sí, efectivamente hay rayos cósmicos que vienen del espacio, pero no es algo que tengamos que preocuparnos por ahora. Esta, estas ondas, digamos, bueno, hay otra clasificación que sería clasificación de radiación ionizante no ionizante. Vamos a ver que todo lo que sea más grande la onda que el ultravioleta, es decir, todo lo que sea de frecuencias más pequeñas que el ultravioleta, va a ser radiación no ionizante. No tiene la energía suficiente como para ionizar una molécula, es decir, o ionizar un átomo, digamos, y una molécula. Nosotros estamos hechos de células, las células de moléculas, y nos interesaría que sigan siendo moléculas, no que venga la luz y los rompa. Entonces, nos interesaría saber qué luz, pensemos en luz, o qué radiación podría ser perjudicial. Bueno, la radiación que va a ser perjudicial justamente va a ser la radiación ionizante, correspondiente principalmente a rayos X, rayos gamma y algunos rayos X que vamos a ver. La atmósfera, si bien la capa de ozono nos protege de los rayos X, de los rayos ultravioleta, pueden haber otros, otros rayos ultravioleta y hay personas que son más sensibles o no a este tipo de radiación. Entonces pensemos, radiación no ionizante va a ser todo lo que no nos hace daño por esto de que pueda ionizar una molécula de una célula, que va a ser toda la luz visible, las microondas, los teléfonos, los radios, y radiación ionizante, bueno, rayos X, rayos gamma. Bueno, últimamente con esto de la pandemia han habido algunas fake news sobre, no sé, las antenas 5G son las que dan el virus, porque activan algo en la célula. En realidad, el 5G va a corresponder a, eh, vamos a asociar unas ondas parecidas a los microondas que tienen muy poca energía, no directamente no interactúan, son ondas, no sé, cuya cresta es del tamaño de metros, de kilómetros, donde no pueden interactuar con una célula. Recordemos que acá, cuando hablamos de longitud de onda, la longitud de onda para que interactúe con algo tiene que ser comparable con lo que va a interactuar. Las ondas que son chiquititas, que tienen longitud de onda corta, justamente van a ser las que ya les mencioné, desde el ultravioleta hasta los rayos gamma. Y bueno, continuamos con esta pregunta de qué es la luz. Bueno, acá vamos a hablar de la luz del espectro visible. Si bien vimos que luz va a ser todo lo que tenga que ver con fotones o con energía, con ondas de estas que vimos en el espectro electromagnético, coloquialmente, digamos, lo que nos interesa saber es qué es la luz.
bueno, va a ser una pequeña parte del espectro electromagnético, la luz visible obviamente, comprendida entre los 750 y 390 nanómetros. 750 va a corresponder al rojo, 390 va a corresponder al azul o violeta. Bueno, justamente este espectro visible es el que podemos percibir a través de nuestros sentidos, digamos, nuestros ojos. ¿Por qué recibimos esto? Y bueno, porque justamente nuestra estrella emite principalmente en este tipo de longitud de onda y la vida en el planeta Tierra se desarrolló gracias a la luz del Sol, digamos. Así que los primeros organismos tuvieron que adaptarse a la luz que era mayormente emitida por nuestra estrella. Bueno, acá este creo que fue uno de los videos que les pasé de Derek. Eh, Él usa una cámara que puede ver en ultravioleta y ve que hay ciertos fenómenos que se ven distintos en el ultravioleta si lo comparamos con el visible, digamos. El ultravioleta va a ser un tipo de radiación ahí pegadita al visible, sin embargo, nuestros ojos no lo ven, nuestros ojos están preparados para ver de, vamos a decir, el azul y el violeta para arriba, hasta el rojo. Lo que está por debajo no lo podemos ver, sin embargo podemos de alguna forma crear una cámara, un artefacto, algo que pueda percibir este color. Llamémoslo color, este violeta. Lo mismo sucede con el ejemplo que les pedí de los teléfonos para ver el infrarrojo, digamos, el infrarrojo del control remoto. Hay teléfonos que filtran esto, hay algunos iPhone que ya filtran el infrarrojo, porque lo que hace es causar ruido. Y bueno, no veríamos el, el puntito este de cada vez que tocamos el control remoto. No lo veríamos con la cámara del teléfono. Sin embargo, los teléfonos en realidad, vamos a decirlo, que ven un poco más del espectro electromagnético que lo que ven nuestros ojos. En el caso del infrarrojo, en el caso del ultravioleta, bueno, acá esto fue un video que hizo esta persona, Derek, y bueno, da distintas usos y aplicaciones que pueden tenerlo, ver en el ultravioleta. Porque es importante saber, digamos, que podemos de alguna forma ver en otra longitud de onda. Y bueno, porque particularmente cuando se estudia astronomía, eh, todos los astros, todas las estrellas, todo lo que está en el espacio, emite en distintas longitudes de onda. Entonces podríamos crear artefactos, vamos a llamarlo cámaras de telescopios que puedan percibir, puedan ver estas longitudes de onda y luego se hace todo un proceso de reconstrucción de imágenes. Pero bueno, esta imagen sería una imagen del espacio vista por diferentes telescopios, digamos. Uno que ve rayos gamma, o sea, cuyo sensor está preparado para, vamos a decir, ver o recibir rayos gamma, otro que está preparado para rayos X, otro que, bueno, que ve en el espectro visible. Sería una noche nosotros en un lugar con poca luz, digamos, para poder ver el espacio. Y luego, bueno, vemos otras cámaras de telescopio que ven justamente en infrarrojo, en cercano, infrarrojo lejano, ven microondas, ven ondas de radio. De el mismo evento se pueden ver diferentes cosas, digamos. Hay longitudes de onda que sirven para ver, por ejemplo, a través del polvo espacial. Y luego esto se hace toda una reconstrucción, se pueden hacer imágenes de cómo se ve el espacio. Acá, bueno, está otra vez otra imagen de, en este caso, la Vía Láctea, visto con, acá sí ya pone los diferentes telescopios, visto con el telescopio Fermi de la NASA ven en rayos gamma, con el Rosat ven en rayos X, con el otro, con el Wikiski ven en visible, con el IRAS de la NASA ven en infrarrojo, y con una colaboración del Hasselblad ven en ondas de radio. Todo es la misma imagen, visto desde diferentes aparatos, diferentes telescopios que tienen diferentes sensores no la lente es para ver, pero en el sensor que recibe la imagen. Una vez que sabemos que podemos observar el universo con, vamos a decir, diferentes ojos, diferentes sensores de los telescopios, podríamos comenzar acá con el Sol. ¿De qué color es nuestro Sol? Nuestro Sol lo vemos, digamos, acá de color amarillo por un tema de nuestra atmósfera.
si estuviéramos en el espacio, en realidad veríamos que el Sol va a ser una estrella blanca, digamos. La imagen del Sol que nos venden siempre es el Sol amarillo, pero la realidad es que el Sol no es amarillo, digamos. El Sol en realidad emite todos los colores del espectro. Y bueno, depende de cómo lo veamos. Acá a la derecha tenemos una imagen tomada con diferentes lentes, digamos, que perciben diferentes longitudes de onda. Y podemos ver el Sol de todos los colores que emite, digamos. Esto vamos a decir, colocándole un filtro. No es un filtro, es el aparato que mide solamente ese color. Bueno, ¿qué más me queda de acá? El Sol, bueno, hay diferentes tipos de estrellas. El Sol es una estrella que en este caso va a ser blanca, emite bastante luz visible. Va a tener un pico de un color en particular que va a emitir más que el resto, digamos. Y las diferentes estrellas, de alguna forma, de acuerdo a esta emisión, podríamos pensar en agruparla, digamos, por color de la estrella de acuerdo a la temperatura que tiene, digamos. Hay una relación matemática que hizo una persona, Bean, la vamos a ver más adelante, que relaciona justamente el color de una estrella con la temperatura que pueda tener. Bueno, estando acá en la Tierra, bueno, recibimos luz del Sol. El Sol, como les dije, emite diferentes longitudes de onda, diferentes radiación electromagnética, emite varios ultravioleta, A, B, C, emite luz visible, emite infrarrojo. Parte del infrarrojo es lo que vamos a percibir como calor. La luz visible, bueno, logra atravesar la atmósfera y nos permite ver. Parte de la luz ultravioleta, bueno, sirve para distintos procesos que llevan las plantas en la fotosíntesis, digamos, tienen la energía suficiente como para que se lleven a cabo diversos mecanismos dentro de la célula de las plantas y se haga la fotosíntesis. Y bueno, la luz, vamos a decir que es la más perjudicial, el ultravioleta C, se filtra o se queda en la atmósfera, digamos. En realidad lo absorbe el oxígeno. El oxígeno gana energía, esta energía del ultravioleta, y se convierte en ozono. Es decir, que de alguna forma tenemos el ozono que nos protege, y el ozono a su vez se produce justamente por la radiación ultravioleta de alta energía. O sea, el oxígeno es una reacción endotérmica que consume energía, y la energía del ultravioleta C coincide justamente para la formación de ozono. Bueno, de todo este espectro, uno podría hacerse la siguiente pregunta, digamos. ¿Y cuál es la luz que más recibimos? ¿Recibimos más infrarrojo? ¿Recibimos más visible? ¿Recibimos más ultravioleta? Del visible, ¿cuál es el color que más recibimos? Y bueno, esto se han hecho estos estudios y se tiene la respuesta, digamos. El color que más recibimos va a corresponder a los 483 nanómetros. Este va a ser la longitud de onda del pico de curva de la radiación de la estrella, con esta fórmula que está escrita arriba de T igual a, o sea, lambda pico por T igual a 2,98 por E a la menos 3 metro Kelvin. Esta relación se conoce como ley de Wien. Con esto ya medimos la longitud de onda. Con esta longitud de onda y usando esta expresión podemos más o menos conocer cuál sería la temperatura en la superficie del Sol. No vamos a ir hasta el Sol a medirlo con un termómetro, sino que de acuerdo a lo que recibimos acá en la Tierra, podemos estimar o calcular cuál es la temperatura en la superficie de nuestro Sol. Si vemos otra estrella y la estrella es de otro color, la fórmula es válida también. Ojo, la fórmula tiene un rango donde funciona, digamos, va a funcionar, vamos a decirlo que en el visible. Bueno, acá, bueno, ponemos como ejemplo una clasificación de las estrellas de acuerdo a su color y cuál sería la temperatura aproximada en su superficie, digamos. Las estrellas azules van a corresponder a las más energéticas, cuya temperatura va a estar cerca de los 30.000 Kelvin. Las más frías, llamémoslo frío, van a ser las rojas, van a ser las más chicas también. Va a tener una temperatura superficial de entre 1600 y 3000 Kelvin. Nuestro Sol estaría, bueno, en el medio, sería una estrella, acá dice enana amarilla tipo G, pero en realidad se va a ver blanca. No se dice enana blanca, porque en astronomía enana blanca es otra cosa, es lo que queda después de la explosión de una estrella, de ciertas estrellas. Y bueno, acá había una pregunta en uno de los TPs que pedía calcular o estimar o usar la ley de Wien para conocer cuál era la
temperatura en la superficie del Sol si conocíamos cuál era la longitud de onda con mayor emisión, digamos. Bueno, acá había que tener un poco de cuidado en las unidades, más que nada. Fíjense que la constante, el 2,98, está en metros Kelvin. Si queremos la temperatura en Kelvin, vamos a tener que meter dentro de la ecuación la longitud de onda en metros. Pensemos que la longitud de onda se las daba en nanómetros, así que estos 483 nanómetros había que llevarlo a metros para poderlo usar en la ecuación. Después, alguna dificultad que tuvieron algunos fue en las potencias. Había que pasar el 10 a la menos 7 que estaba abajo, pasarlo arriba sumando, por ahí lo dejaron en negativo y daba que la temperatura era 0,0, no, en realidad la temperatura es 6000 Kelvin, como vemos acá. Y nada, esta es la respuesta, acá está el cálculo. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, digamos. Lo que sí observé es que muchos tuvieron dificultad en cuanto al tema de las unidades, digamos. La constante, déjenla como está, y el dato que le den, traten de llevarlo a las unidades que está en la constante para poder obtener lo que le estoy preguntando, o lo que le pregunte la persona que le pregunte. Bueno, un concepto importante que quiero que se lleven es el efecto Doppler. El efecto Doppler va a estar relacionado con cómo percibimos una onda si la fuente que emite la onda está en movimiento. Por ahí, si bien lo vamos a ver para el caso óptico, digamos, la analogía más fácil es con el caso de ondas de sonido, con el caso de, por ejemplo, una ambulancia. Si estamos parados en una esquina y a lo lejos viene una ambulancia, vamos a escuchar que las ondas de la sirena de la ambulancia se van a escuchar como más rápido, digamos. La frecuencia del sonido va a estar aumentada. Esto porque las ondas como que se tienden a comprimir. Una vez que pasa la ambulancia, la sirena se va a escuchar como más lento. Es decir, la onda se va a escuchar con menor frecuencia. Bueno, ese sería el ejemplo, digamos, a nivel acústico, a nivel de sonido. A nivel de luz, digamos, lo presentamos en los TP con la pregunta de qué es el corrimiento hacia el rojo, en astronomía, digamos. En astronomía, ¿a qué llamamos el corrimiento hacia el rojo? Entonces, justamente, la analogía es la misma que la de la ambulancia. Una estrella, una galaxia, alguien que emite luz que se aleja de nosotros, la luz que emite va a llegar a nosotros como más elongada, va a estirarse. Esto, si lo vemos en la curva de colores, se dice que la luz se corrió hacia el rojo. Digamos, una luz que estaba en amarillo viajó tanto, vamos a decir que se fue estirando y cambió de color. Vamos a percibir acá la luz en rojo, una luz que inicialmente salió de la estrella en amarillo, la vamos a ver en rojo, justamente porque la fuente se está alejando. En el caso contrario, en el caso de una estrella, una galaxia, lo que se acerca a nosotros, vamos a ver que la onda la vamos a recibir con un color menor. Vamos a decir que la luz se va a correr hacia el azul. Bueno, hablamos bastante de la luz y por ahí no mencionamos la velocidad, así que acá estaría bueno mencionar cuál es la velocidad de la luz en el vacío.
luz, bueno, va a tener una velocidad en el vacío un poco menor a los 300.000 kilómetros por segundo. Usamos 300.000 kilómetros por segundo por un tema de un número redondo, pero es un cacho menos. Es 299.000, no sé cuánto. Uno de los ejercicios típicos que se hace es pensar, bueno, si tengo el sol y el sol justamente en este segundo desaparece, ¿cuánto tardaría yo para darme cuenta que la luz del sol desapareció? O, dicho de otro modo, ¿cuánto es el tiempo que tarda la luz en venir desde el sol hasta la Tierra? Bueno, sería, si conocemos cuál es la distancia que hay de la Tierra al Sol, en este caso estos 150 millones de kilómetros, y lo dividimos entre la velocidad, vamos a obtener un número redondo, 500 segundos, que son aproximadamente o exactamente 8 minutos 20 segundos. Nada, es un tema de cálculo más que nada para saber eh, usar, digamos, la ecuación de velocidad y distancia sobre tiempo y poner en perspectiva de que la velocidad de la luz es este valor, digamos. No hay nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Por último, bueno, acá tenemos un rayito de luz que pensemos que es la luz, el tiempo que tarda la luz en ir desde la Tierra hasta la Luna. El puntito azul es la Tierra y bueno, hay otro puntito que se ve más chiquitito, en blanco, es la Luna. Es un poco más de un segundo. O sea, pensemos que la Luna está a 384.000 kilómetros y la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, le toma un cachito más de un segundo recorrer esta distancia a la luz, pensando que hay vacío. Y bueno, ya para ir cerrando, había una última pregunta de uno de los TPs que era responder, digamos, si algo podía viajar más rápido que la velocidad de la luz. La respuesta corta, digamos, es no, en el vacío no hay nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, en un medio material sí se puede dar el caso de que algo viaje más rápido que la velocidad de la luz. ¿Y esto por qué pasa? Y bueno, porque principalmente la luz va a interactuar con la materia. Pensemos que va un paquetito de energía y se encuentra con un átomo. La luz se absorbe en ese átomo, luego ese átomo, vamos a decir que emite esa luz y así, bueno, en un medio material hay mucha materia, la luz va a estar continuamente absorbiéndose y emitiéndose dentro de la materia. Por otro lado, hay partículas que pueden, vamos a decir, nacer con mucha velocidad. En el caso de esto ocurre en reacciones de desintegración nuclear, podemos encontrarnos partículas beta o electrones que surgen de reacciones nucleares y bueno, al salir se encuentran con un medio, viajan muy rápido y al irse frenando van emitiendo un tipo de radiación que se conoce como radiación de Cherenkov. Es decir, que pueden haber electrones producidos en reacciones nucleares donde al observar el medio que rodea esta reacción nuclear, en el caso de un reactor nuclear va a ser agua, esta agua va a tener un color azulado como el que se ve acá en esta imagen. Y bueno, eso pasa justamente porque hay partículas que viajan dentro del medio material, dentro del agua, más rápido que la velocidad de la luz. Y por eso observamos ese efecto. Ese efecto se conoce como radiación de Cherenkov. Bajo ninguna otra circunstancia, una partícula o algo puede viajar más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. En un medio sí. Y bueno, esta sería toda la clase. Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden escribirme. Nada, esta sería una clase, fue como les dije, una clase para integrar un poco las ideas de lo que vimos en el semestre. Les pido disculpas si no tuvimos una clase antes. Traté de, bueno, no sabíamos cómo nos iba a llevar la pandemia, digamos, no sabíamos el tiempo que íbamos a durar sin vernos. Así que inicialmente, bueno, le fui enviando algunos videos por ahí que están de algunas personas de canales de divulgación científica. Eh, de verdad tuve buena participación de la mayoría de ustedes. Nada, si hacía falta preparar una clase, esta era más o menos la idea de lo que quería que se llevaran. Por ahí, bueno, cuando hablamos del receso, quiero que trabajemos un poco ya con la parte de circuitos eléctricos. Ya este tema de la luz quiero darlo por terminado. Faltaron cosas de, no sé, toda la parte de óptica geométrica, esto, pero creo que esto algo tuvieron que haber visto en el laboratorio en tercer año, así que no quise incluirlo. Y nada, quiero que se vean esta idea de la luz, que conozcan que existe, digamos, no sé, el espectro electromagnético, que la luz es algo que es un tipo de radiación que viaja a través del vacío, no es un medio para moverse. Nada,
Cualquier pregunta, bueno, estoy a su disposición. Un saludo.